Se supone que no saludara porque ya se hizo el saludo, pero es que ya es la costumbre, Padre. Hemos celebrado la Pascua de la Resurrección y vamos en camino a lo que es la misión de los que también resucitan. No solo resucita Jesús, resucita lo mejor de la humanidad. Y todos nosotros estamos llamados a ser testigos del resucitado y hacer que la humanidad pueda resucitar sus mejores valores y propósitos. La idea es que en el proceso histórico podamos ir construyendo una sociedad distinta, más justa, más igualitaria, más fraterna, más cristiana. Y es interesante que la primera lectura que leímos hoy plantea precisamente un modelo que se supone que se vivió al principio. Todos ponían las cosas en común. Decía que vendían las cosas, las ponían en común. Y nadie tenía necesidad. Mira qué modelo más lindo. Porque es el modelo que señala el más allá del horizonte humano. Se nos olvida que todos hemos sido llamados para ser familia de Dios y vivir más allá del tiempo. Por tanto, llegará el momento que no haya ninguna diferencia entre nosotros, ni jerarquías, ni unos arriba, ni unos abajo. El Padre tendrá, como digo yo para representarlo, una gran mesa y todos nos sentamos a esa mesa y comemos del mismo plato, como hermanas y hermanos que somos en la casa del Padre. Esa es una imagen humana, porque es que de Dios solo podemos hablar con imágenes humanas, que todas son imperfectas. Porque es muy difícil hablar de lo que no conocemos. Y es poco probable que hayan venido muchos que sepan y nos cuenten. Así es que todo lo que hacemos es un proceso de acercamiento a un misterio que nos supera. Lo que queda claro es que el Padre ama a todos sus hijos y a todas sus hijas y nos invita a vivir desarrollando un corazón en sintonía con el corazón del Padre. Las cosas hay que verlas o desde mi corazón hacia arriba o desde el Padre hacia abajo. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo de tratar de ubicarnos en el corazón del Padre y mirar desde el corazón del Padre. ¿Ve? Decir que había una iglesia que ya todo el mundo ponía todas las cosas en común, pues quizás históricamente es difícil de probar. Quizás habían algunos grupitos que habían llegado a hacer un tipo de experiencia así, ¿no? Fraterna y solidaria, pero es difícil decir que había una gran iglesia que hacía eso en cierta parte de la historia y en cierto lugar. Más que hablar de lo que pasó, se supone que hablemos de lo que va a pasar. No se trata tanto del pasado, sino del futuro. Y cómo yo me pongo en actitud de decir, estoy yo en la disposición de considerar que las cosas que tengo, mi tiempo, mis talentos, mis tesoros, mis bienes, los puedo poner al servicio de un mundo para que sea más solidario, más justo, más fraterno. Y es curioso que nos demos cuenta que esto fue 2000 años antes de Karl Marx. Esto no es una idea comunista, socialista, que nos inventamos nosotros después de Karl Marx. Esto estamos hablando de mucho antes. Una comunidad cristiana se sintió en sintonía con el corazón del Padre y miró a todos como sus hijos, como sus hermanos. Y sintió que el ideal de la comunidad de los cristianos es poner todas las cosas en común para que nadie tenga necesidad. Hacer eso en la historia es una tarea que estamos trabajando en ella. Nos tomará quizás 2000 años más ver cómo esto se hace. Pero desde ya podríamos trabajar nuestro corazón para decir, yo siento libertad y despego para poner las cosas que tengo al servicio de los demás. Y esa pregunta me la hago yo, Carlos Solá Fonseca se hace esa pregunta, a ver cómo ha crecido en el tiempo. Pero tú también tienes que hacértela, todos hacérnosla. Para eso hay que superar nuestros miedos normales y atrevernos a sentir que el Espíritu de Dios actúa en nosotros para transformarnos y transformar al mundo. Por eso es interesante el Evangelio, porque en el Evangelio nos habla de una experiencia que nos dice mucho. El único evangelio que trabaja esto así es el último de los evangelios escritos, que es el de Juan. 65 años después de la muerte de Jesús, ya había pasado una generación completa.
la generación se calculaba en menos de 40 años, así es que es muy posible que no hubiese nadie vivo de los que fueron testigos del resucitado, porque quede claro, no hay ningún testigo de la resurrección. De la resurrección no hubo nadie allí que nos contara. De lo que hubo fue experiencia del resucitado. La comunidad cristiana no tenía ninguna duda, cero duda, de que Jesús permanecía vivo. Y es interesante porque es distinto, pero es el mismo. Es un tipo de presencia real indiscutible, aunque no era como nosotros. Por eso hablamos del cuerpo glorioso, porque, o sea, una cosa que está por encima de las limitaciones de tiempo y de espacio. El autor trata de describir eso con un contenido que nos ayuda a darnos cuenta de que es, pero es más que lo que había antes. Mantiene la relación con el que vivió y murió, pero supera los límites. Por eso las puertas estarían cerradas, pero él se podía hacer presente. Y se podía hacer presente y todos lo reconocían por las marcas en su cuerpo. Es un lenguaje bíblico tratando de explicar una experiencia que va por encima de las herramientas que en aquel tiempo se tenían. Pero es interesante darnos cuenta de las claves teológicas que son muy importantes. La comunidad estaba reunida el primer día de la semana. Y estando allí reunida la comunidad de fe, faltaba uno, Tomás. No sabemos por qué Tomás no estaba. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Qué estaba haciendo? Nadie dice que no estaba haciendo algo bueno. Esto es interesante porque nos lo debemos aplicar a nosotros. Pero no estaba con la comunidad de fe. La comunidad estaba escondida, tenían miedo. Tenían razones para tener miedo. El maestro había sido justiciado. Él era un Galileo y todos los que estaban allí eran Galileos. Así es que nadie iba a salir por los Galileos porque los Galileos eran despreciados. No era solamente Jesús. Todos los Galileos eran despreciados. Venían de una tierra de gente muy liberal, muy combativa, muy fogosa, por usar adjetivos. Y pues no eran bien vistos por los otros, así es que ellos tenían un miedo justificado. Estaban escondidos, pero había uno de esos Galileos que no estaba allí. ¿Ves? Entonces uno se pone a plantearse, ¿por qué no estaba con la comunidad de fe? ¿Por qué no estaba con los que se sentían en peligro? Estando esa comunidad de fe reunida, allí hubo una experiencia del resucitado. De momento, la primera manifestación del resucitado ocurre allí en la comunidad de fe y ya eso es una clave. ¿Dónde encontramos al resucitado? En la comunidad de fe. Si estás con la comunidad de fe, tienes posibilidades de encontrarlo. Si no estás con la comunidad de fe, las posibilidades bajan un montón. Si es que si quieres tener una experiencia de resucitado, asegúrate de estar con la comunidad de fe. Así es que él no estaba allí, se perdió la primera. Pero qué interesante, porque él dice, con cierta molestia, ¿no? Uno se lo puede imaginar, ¿no? Caramba, llegué tarde, no lo vi, pero yo hasta que no lo vea y no meta mi dedo y toque ahí y toque acá, yo no voy a creer. Habría algo de frustración, yo no sé si había tanta mala fe o poca calidad de fe o cantidad de fe. Más bien había como, uno lee ahí como disgusto, coraje, ¿no? Frustración, no estuve. Y entonces pasa una semana y hay otra clave ahí, ¿no? Semana en semana, de primer día en primer día. ¿Qué quiere decir eso? De domingo en domingo. La comunidad de fe se reúne los domingos. Resuena con nosotros que nos reunimos ¿cuándo? Pues los domingos. Y en la comunidad de fe se supone, de ahí que se reúne más, ¿no? Pero por lo menos los domingos, para tener la experiencia del Señor resucitado entre nosotros, que está en su palabra, está en la comunidad y está en la celebración eucarística de los sacramentos, ¿no? Hoy tendremos bautismo, tendremos la Eucaristía. La comunidad de fe, donde se reúne la comunidad de fe, allí está el Señor. Y Tomás ha manifestado su malestar y fíjate, le funcionó. Hay veces que es mejor uno rezar así que rezar de otra manera. Eso es interesante porque hay veces que sentimos sufrimiento, frustración, dolor, coraje, hasta con Dios.
Y a Él no le está malo que tú expreses tu coraje y tu malestar, porque sabe que eso es una oración auténtica. Es como el hijo chiquito que nos pelea y nos dice tonterías, pero por lo menos tiene confianza de acercarse y expresar sus sentimientos. Y uno como adulto dice, bueno, ese es el nene diciendo disparates, pero yo sigo queriéndolo y amándolo. De igual manera es Dios con nosotros, ¿no? El Dios prefiere que tú ores así a que no ores o seas hipócrita en la oración. Mejor expresa tu frustración y abre tu corazón. Y eso le pasó a Tomás y por eso Jesús se le aparece y le confirma. Pero es interesante, le confirma su presencia que nos beneficia a nosotros hoy, porque tenemos un testigo que se atrevió a preguntar así. Pero también le dice la clave, le dice, pero crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. O sea, hay otro nivel de la fe que no necesita signos externos. Y ese es un nivel superior, dice Jesús. Dichosos los que creen sin haber visto. Esto es importante porque una de las cosas que yo observo en los Estados Unidos es que la gente está muy pendiente a signos externos de la fe. Hay que ver cosas, hay que sentir cosas. Y hoy, a la luz de este evangelio, habría que decir, ¿es eso realmente lo que Jesús llama dichoso? Hay un nivel superior de la fe, que es el que ha sentido que el Espíritu del Señor lo guía en los signos de los tiempos y lo conduce a salir al mundo, a hablar de las maravillas que Dios realiza en él y en la comunidad de fe. ¿Cómo se construye la comunidad de fe? Desde adentro. Veremos en los evangelios cómo en un momento dado el Señor infundirá su espíritu, que según este evangelio ya lo hizo. Este es el Pentecostés según Juan, para que ellos se atrevan a salir al mundo, a las plazas donde está el peligro y hablar de la buena nueva del Señor. Esto debe ser para nosotros una manera de reflexionar en nuestro bautismo, porque la gracia de nuestro bautismo es la misma que se les dio a aquellos allí. Es la misma. El mismo espíritu que hoy también se le dará a esta niña que se bautiza. Eso está en nosotros, pero hay que atreverse a creerlo y a permitir que el Señor nos mueva para que abramos las puertas y nos tiremos al mundo a proclamar con nuestra vida y con nuestra palabra aquellas cosas que creemos. Que Dios los bendiga, hermano.